que sueña una leyenda a la sombra de sus últimos días. El latido del corazón del rock ha enmudecido. Ozzy Osbourne, la voz implacable del heavy metal, el arquitecto del caos, el inmortal príncipe de las tinieblas se ha ido. A los 76 años, exhaló su último suspiro, y con él, el fin de una era se hizo silencio. Pero Ozzy nunca fue solo un músico. Era una tormenta envuelta en cuero, un rebelde que esculpía la belleza a partir de la distorsión y construía un reino a partir del caos. No tocaba música, la desangraba. Su muerte golpeó como un trueno enviando ondas de choque a través de generaciones que habían crecido bajo su rugido. Los fans lloraron. Los amigos se quedaron atónitos. Y su familia vieron cómo el mundo se detenía. Pero incluso en su último acto, Ozzy se negó a desaparecer en la noche. Se fue como vivió, fuerte, crudo, intrépido, inolvidable. Y en esas últimas semanas hizo una petición. No riquezas ni un legado, sino algo mucho más humano, más frágil. Un último sueño susurrado con voz entrecortada, sostenido solo por Sharon, el amor de su vida, la que había permanecido junto a su fuego y su furia durante décadas. Antes de continuar, levanten la mano no solo en señal de duelo, sino de saludo, para recordarle no como un icono que se desvanece, sino como un hombre que iluminó el cielo con su sonido. En el interior de su finca, el mundo se quedó quieto. Las cortinas bailaban suavemente con la brisa, pero el tiempo parecía haberse detenido. Sharon nunca se separó de él, con su mano alrededor de la suya, aferrándose no solo a un hombre, sino a toda una vida. La voz que una vez estremeció estadios ahora llegaba en un susurro. No desde el silencio, sino desde un cuerpo que ya no era capaz de igualar el fuego de su mente. El Parkinson era implacable, le robaba la fuerza, pero nunca tocaba su alma. Se deslizaba por su cuerpo como un ladrón en la noche, robándole la fuerza, el control y el movimiento. Era cruel, brutalmente injusto. El mismo hombre que una vez saltó por los escenarios en un resplandor de cuero negro y rayos ahora necesitaba ayuda solo para sentarse. Algunos días, apenas podía levantar una cuchara. En un raro momento de franqueza, admitió una vez que los últimos 4 años han sido un infierno para mí. Mi salud ha estado en un estado terrible, pero ni siquiera ese dolor había tocado su espíritu. Su mente, como un viejo amplificador, aún zumbaba con claridad y potencia. Su ingenio permanecía, su sincronización era perfecta, y esos ojos todavía ardían con la chispa traviesa que una vez hizo arder los estadios. Este cuerpo está roto, dijo una vez con una sonrisa torcida, pero el cerebro sigue de fiesta. Todas las mañanas pedía té. Ni analgésicos ni médicos, solo té y Sharon. Se sentaban juntos durante horas, a veces en silencio, a veces perdidos en el tiempo. Se movía libremente entre décadas, su infancia en Aston, el frío amargo, las calles cubiertas de hollín, las peleas, el hambre. Se rió al recordar su primer concierto, aterrorizado, poco ensayado y completamente electrizado. Hablaba con cariño de Tony Geezer y Bill, los hermanos de la tormenta que le ayudaron a dar a luz un género. Y entonces su voz vacilaba, se suavizaba, se quebraba un poco. Hablaba de sus hijos, Kelly con su corazón ardiente, Jack firme como una roca, Amy tan calladamente fuerte, incluso de los nietos. «Prométeme», le dijo a Sharon una noche con voz apenas audible, «que recordarán el fuego, no el parpadeo». Sharon se mordió el labio. Ella había sostenido a este hombre durante su adicción, sus recaídas, sus noches de caos y brillantez. Le había visto destruirse y reconstruirse, pero nunca así. Nunca tan disminuido físicamente, pero tan vivo en el alma. El cuerpo renunciaba, pero el hombre interior no. Entonces, llegó el momento que nunca olvidaría. Era finales de junio de 2025. Estaban sentados junto a la ventana mientras el crepúsculo se cernía sobre la finca. El cielo brillaba de color naranja. Ozzy miraba fijamente al frente con los ojos más claros de lo que habían estado en semanas. Se volvió lentamente hacia ella y le susurró: «No quiero que recuerden a un hombre en silla de ruedas. No quiero ser su tristeza. Quiero darles un último rugido». Donde todo empezó no era solo una petición, era una súplica, un juramento.
Un último acto de rebeldía de un hombre que se había pasado la vida desafiando a la gravedad. Sharon no lloró. Entonces no. Se limitó a asentir. Ahora tenía un trabajo. Convertir ese último deseo en algo inmortal. A la mañana siguiente empezó a hacer llamadas. Tranquilas. Estratégicas. Ozzy apenas podía mantenerse en pie y mucho menos girar. Pero tal vez, solo tal vez por una noche, en un lugar, ella podría devolverle su fuego. ¿Podría un cuerpo roto seguir dominando un escenario? ¿Podría el príncipe de las tinieblas alzarse de nuevo una última vez? Ella no lo sabía, pero iba a averiguarlo. Porque detrás del cuerpo fallido aún estaba Ozzy. Todavía fuego, aún truena. Y su último sueño era ahora suyo para llevarlo. Durante más de 4 décadas, Sharon Osbourne había sido más que una esposa. Era la protectora más feroz de Ozzy, su ancla más firme, el arquitecto detrás de su segundo acto, y la única testigo de cada tormenta y resurrección. Había estado a su lado en pasillos de hospital que olían a lejía y desesperación, a través de intervenciones que se desdibujaban en lágrimas, a través de peleas a gritos. Pesadillas de recaída y gloriosos regresos. Ozzy era el caos. Sharon era acero. Pero ahora por primera vez los papeles se invirtieron. Era su caos al que enfrentarse, y su misión convertir un sueño susurrado en una despedida impresionante. No se lo dijo a nadie, ni siquiera a los niños. Ella lo mantuvo cerca, como una llama secreta que debía proteger del viento. Los médicos decían que era imposible. Los amigos decían que era peligroso. Incluso Ozzy en momentos de duda le rogó que lo olvidara. He terminado, Sharon. No me tomes por tonto, le roncó una noche. Pero ella solo negó con la cabeza. No has terminado, no hasta que pare la música. A puerta cerrada empujó más fuerte que nunca. Negoció con los directivos, se coordinó con los productores y luchó con uñas y dientes con el personal médico para aprobar una noche solo una, bajo estricta supervisión. Cada paso adelante era una batalla. Pero Sharon nunca se acobardó. Ella creía en el poder de ese momento, la catarsis que podría traer. No solo para Ozzy, sino para todos los que alguna vez lo amaron. No solo estaba cumpliendo un último deseo, estaba cumpliendo su última voluntad. Estaba dando aliento a lo único que le quedaba por decir, no con palabras, sino con canciones. Cuando Ozzy ya no podía caminar sin dolor, ella le ayudaba a ensayar en susurros. Cuando sus pulmones luchaban, ella le recordaba todavía tienes voz aunque se resquebraje, y cuando los temblores de sus manos hacían que sostener un micrófono fuera como levantar una piedra, ella rodeó las suyas y le dijo, deja que el mundo oiga tu adiós. En esas noches silenciosas, mientras el mundo dormía, Sharon estaba despierta, llamando a médicos en Los Ángeles, coordinando listas de canciones, suplicando permiso a especialistas que le advertían de que podría matarle. Pero Ozzy ya se estaba muriendo. Lo que más importaba era cómo se iría no en silencio, no en la cama de un hospital, sino como un artista, como una leyenda. Y Sharon lo entendió con cada latido de su corazón roto. Porque para Sharon no se trataba solo de que Ozzy actuara por última vez. Se trataba de dar a un moribundo la dignidad de elegir su final. Se trataba de dejarle brillar una última vez, aunque eso significara usar hasta la última gota de su luz. Se trataba de devolver al mundo su príncipe de las tinieblas, no como un paciente, no como un fantasma de lo que una vez fue, sino como una tormenta que aún podía sacudir los cielos. Volvió a reunir a su antiguo equipo. Eligió el estadio. Manejó cada ángulo de cámara, cada fuego artificial, cada segundo de aquella noche con la precisión de un general y el corazón de una esposa en duelo. Y lo mantuvo en secreto, no porque fuera una sorpresa, sino porque era sagrado. Su regalo final no fue solo un concierto. Fue una resurrección, un adiós envuelto en truenos, un requiem de poder y dolor. Y cuando por fin se presentó ante él, días antes del espectáculo, sosteniendo el plan completo en manos temblorosas, no se le quebró la voz. Va a suceder. 5 de julio, Birmingham. Tu noche, tu rugido, por última vez. Ozzy. Y en sus ojos cansados a través del velo de agotamiento y años de agonía había un destello de algo casi sagrado. Un hombre dispuesto a morir,
pero solo después de cantar su alma por última vez. Pero para entender por qué esa actuación final importaba tanto, hay que volver atrás, a donde todo empezó. Porque el último deseo de Ozzy Osbourne no era solo cantar. Se trataba de recuperar una vida que una vez estuvo rota y reescribir su verso final con triunfo. Su historia cruda, brutal y desafiante nunca tuvo que ver con la fama. Se trataba de sobrevivir a través del sonido. Nacido como John Michael Osbourne, el 3 de diciembre de 1948 en Aston, un duro barrio obrero de Birmingham. Ozzy creció rodeado de pobreza hollín y el implacable estruendo de las fábricas. En su casa no había lujos. Su familia sobrevivía a duras penas. En la escuela, luchaba no solo con los estudios, sino también con el acoso, la autoestima y una dislexia no diagnosticada que le hacía sentirse perdido. A los 17 años, se encontró entre rejas por robo, durmiendo en suelos de cemento, creyendo que no tenía futuro. La sociedad casi lo había descartado, y sin embargo en medio de toda esa oscuridad oyó música. No solo la oyó, se aferraba a ella como a un salvavidas. La música no era un escape, era oxígeno. Entonces llegó 1968. Con Tony Iommi Geezer Butler y Bill Ward, Ozzy formó Black Sabbath, una banda que no solo cambiaría la música sino la historia. Su álbum debut en 1970 sonaba como nada antes, pesado, ominoso, primitivo. Los críticos lo desestimaron, pero los jóvenes de una generación desilusionada escucharon algo real. El dolor, el caos, la cruda verdad en la voz de Ozzy dieron al heavy metal su alma. Sabbath no era solo una banda. Era una voz para los marginados, los rotos, los incomprendidos. Y Ozzy se convirtió en su profeta. Paranoicos cerdos de guerra, Hierro Man no, eran solo canciones. Eran gritos de guerra para niños que se sentían invisibles. Pero incluso cuando se elevó el caos dentro de Ozzy, nunca se calmó realmente. Sus demonios le perseguían, arañaban su fama. En 1979 fue despedido de Sabbath por abuso de sustancias y comportamiento errático. La mayoría pensó que era el final, pero Ozzy tenía una forma de reescribir los finales. En 1980, con la ayuda de Randy Rhoads y una nueva banda, publicó Blizzard of Ozz, un álbum que no solo salvó su carrera, sino que lo transformó en una leyenda en solitario. Crazy Train se convirtió en un himno. Mr. Crowley, una obra maestra gótica. Diary of a Madman demostró que no solo sobrevivía, sino que dominaba. Su voz, como ninguna otra en el rock, transmitía locura y melodía, angustia y asombro. Hizo giras sin descanso. Tropezó, recayó, se derrumbaba y volvía a levantarse. Y siempre la música estaba ahí. En 1991, No More Tears recordó al mundo su profundidad lírica y su potencia vocal. En 1992, Mama I'm Coming Home se convirtió en una de las baladas más sentidas de la historia del metal. Una carta de amor no solo a Sharon, sino a la idea de redención. Ganó Grammys. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, tanto con Sabbath como en solitario. Ganó una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y otra en Birmingham, la ciudad que antes le había olvidado. Pero la influencia de Ozzy no se limitó a la música. En 2002, The Osbournes de MTV le dio a conocer a toda una nueva generación. Con Sharon Jackie Kelly dejó que el mundo entrara en su casa sin filtros, caótica y extrañamente cercana. Los espectadores no solo vieron al príncipe de las tinieblas, sino a un padre olvidadizo, divertido y tierno que daba tumbos por la vida doméstica. Fue crudo, fue hilarante, fue revolucionario. Ozzy se convirtió en algo más que una estrella del rock. Se convirtió en un icono cultural. Y a pesar de todo, los premios, los elogios, los titulares, una cosa permaneció constante: nunca dejó de cantar. Ni después de las caídas, las cirugías, los temblores, el diagnóstico. Ni siquiera después de revelar públicamente su batalla contra el Parkinson en 2020. Los últimos 4 años han sido un infierno para mí. Mi salud ha estado en un estado terrible, dijo en una entrevista profundamente sincera. Pero ni siquiera entonces se detuvo. En 2022, lanzó Patient No. 9, demostrando una vez más
que aún podía dominar las listas de éxitos y los corazones. El legado de Ozzy Osbourne no está solo en sus discos, está en los millones de inadaptados a los que dio esperanza. Está en cada niño que se sintió invisible y escuchó su rabia y su pena en su grito. Está en las generaciones de músicos que deben su sonido, su fuego, su rebelión al hombre de Birmingham que se negó a callarse. Su música no solo entretenía, rescataba, empoderaba, perduraba. Por eso, cuando le pidió a Sharon una última actuación, no era solo nostalgia, era un ritual sagrado. Era el último latido de un corazón que había rugido durante 5 décadas. Era un hombre que lo había dado todo al escenario pidiendo una vez más que el escenario le devolviera algo. Y cuando por fin llegó esa noche, y 40.000 aficionados levantaron sus manos al aire, cuando los primeros acordes de Mama I'm Coming Home resonaron por todo Villa Park, no era solo música, era historia, era un legado, era la nota final de una vida que había convertido el dolor en poder, el ruido en significado y el metal en algo inmortal. Mientras el mundo se acercaba sin saberlo al telón final de Ozzy Osbourne, una ciudad se situaba en el centro de todo. Ni Nueva York ni Los Ángeles, sino Birmingham, su ciudad natal, su lugar de nacimiento y la cuna del heavy metal. Birmingham no solo recordó a Ozzy, le abrazó, abrió sus brazos, sus calles y su alma para darle el tipo de despedida que solo una ciudad puede dar a su hijo más legendario. Lo llamaron el verano de Sabbath, un extenso homenaje de meses de duración que transformó la ciudad industrial en un monumento viviente a su voz más emblemática. De mayo a julio de 2025, Birmingham vibró con música, murales y recuerdos. Ozzy no solo fue celebrado, fue santificado. Los homenajes estaban por todas partes. Las pancartas con la cara de Ozzy ondeaban en las farolas. Murales cubrían edificios enteros capturando su fuego sobre el escenario y su encanto fuera de él. Pero un gesto sobresalía por encima del resto. El cambio de nombre de uno de los puentes centrales de la ciudad por el de Puente Osborne. Ya no era solo un puente, era un pasadizo entre el pasado y el futuro, entre un chico problemático de Aston y el icono inmortal en el que se convirtió. Allí, bajo el cartel recién inaugurado, se reunieron los fans que sacaron fotos, encendieron velas y dejaron cartas escritas a mano. Una estatua de bronce cercana, esculpida con minucioso detalle, mostraba a Ozzy en plena actuación con la boca abierta en señal de desafío y las manos levantadas en señal de triunfo. No era solo un homenaje, era el ajuste de cuentas de una ciudad con su propia historia. Birmingham había sido una vez un lugar del que Ozzy huía. Una ciudad que no le entendía, que le tachaba de delincuente, de abandonado. Pero ahora, en sus últimas semanas, fue la ciudad la que se levantó para acogerlo, honrarlo y, sin saberlo, prepararse para llorarlo. Las emisoras de radio locales emitían a diario los clásicos de Sabbath. Las escuelas introdujeron programas de música que estudiaban su obra. Incluso los autobuses urbanos mostraron Thank You Ozzy en sus carteles luminosos. Y entonces llegaron los fans. Llegaron en oleadas de todo el Reino Unido, de de Sudamérica, de Europa. Algunos condujeron durante días, otros volaron miles de kilómetros. Llegaron con tatuajes, con discos de vinilo, con chaquetas de cuero cubiertas de parches. Los fans más mayores se apoyaban en bastones y sostenían prensajes originales de Paranoid. Los adolescentes llevaban las letras de Crazy Train recién tatuadas en los brazos. Las familias llegaban con camisetas de Ozzy 3 generaciones, hombro con hombro, algunas de ellas llorando, incluso antes de llegar a las puertas del concierto. Villa Park, el terreno sagrado elegido para el concierto de despedida, se convirtió en un lugar de peregrinación. Y sin embargo, a pesar de las pancartas, la música y la fanfarria, nadie sabía realmente lo que se avecinaba. Sharon, siempre silenciosa, nunca dejó entrever que no se trataba de una simple celebración. Fue una despedida. Las personas cercanas a la familia sabían que algo era diferente. Ozzy se había vuelto más callado en las entrevistas. Sus movimientos eran más lentos. Su sonrisa seguía ahí, pero detrás de ella se alzaba una sombra. Y así Birmingham, en todo su esplendor y ruido, se preparaba sin saberlo no solo para un concierto,
sino para un panegírico. Lo que lo hacía aún más desgarrador era la inocencia en la alegría. Los niños bailaban canciones que apenas entendían. Las parejas se abrazaban con fuerza mientras sonaba Mama, I'm Coming Home en los cafés cercanos. Los desconocidos compartían historias de Ozzy en los pubs, en los autobuses, en las aceras. Era una ciudad empapada de música, nostalgia y esperanza. Una esperanza de que tal vez, solo tal vez, el príncipe de las tinieblas rugiera una vez más y siguiera rugiendo. Pero las tormentas suelen seguir a las puestas de sol, y esta no fue una excepción. El verano de Sabbath pronto sería recordado no solo como un homenaje, sino como una profecía, una hermosa calma antes de lo impensable. Y llegado el momento, solo 17 días después de aquella inolvidable noche en Villa Park, Birmingham, no solo lloraría, sino que se alzaría como el eterno guardián de la llama de Ozzy. Porque de todos los lugares que conquistó, todos los escenarios que dominó, y todos los corazones que rompió, solo un lugar le conoció de verdad: Birmingham. Fue más que un concierto. Fue el último latido de una leyenda. El 5 de julio de 2025. Bajo las resplandecientes luces de Villa Park. 40.000 almas se reunieron para presenciar un momento que nadie olvidaría jamás. El mundo había visto a Ozzy Osbourne luchar contra el dolor, la enfermedad y el tiempo mismo. Y ahora lo verían volver a casa. Sharon Osbourne, más que una esposa, más que una manager, se convirtió en la artífice de un milagro. Había hecho lo imposible. Entre bastidores, reunió a Black Sabbath por primera vez en 2 décadas, reuniendo a los mismos hermanos con los que Ozzy había iniciado la revolución: Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward. Pero eso fue solo el principio. Sharon convocó a los más grandes nombres de la historia del rock: Metallica, Guns N' Roses, Judas Priest y Anthrax, bandas que habían atravesado las puertas que Ozzy ayudó a construir. Se llamaba el concierto de vuelta al principio, pero en realidad era algo mucho más grande, un requiem viviente, un acto final guionizado por el destino y entregado por el amor, Paula. Los fans llegaron de todos los continentes agitando pancartas, sujetando discos, llevando camisetas que decían «Gracias, Ozzy». La retransmisión en directo llegó a millones de personas de todo el mundo, pero en aquel estadio el tiempo parecía haberse detenido. Y entonces, en un momento que se grabó a fuego en la historia, Ozzy apareció, no caminando ni de pie, sino sentado con orgullo en un trono de acero negro, rodó por el escenario como un rey que regresa a su reino. El público estalló una mezcla de truenos y lágrimas cuando el príncipe de las tinieblas levantó el micrófono por última vez. Empezó con «Mamá, vuelvo a casa». Su voz, aunque curtida, se quebró en el aire como un relámpago. Cada letra era un adiós, cada nota una herida reabierta, y entonces pronunció lo que se convertiría en el himno final de su vida, Crazy Train. El riff inicial provocó escalofríos. El público gritó, y Ozzy sonrió una pequeña sonrisa de complicidad que decía «Este es mi lugar». Ningún gran discurso, ninguna larga despedida, solo una inclinación de cabeza, solo lágrimas, solo un silencio compartido. Y finalmente los fuegos artificiales iluminaron el cielo no como celebración, sino como saludo. No fue solo un concierto, fue una despedida esculpida en acero y sonido forjada en memoria y música. Sharon le había dado a Ozzy lo único que ningún médico, ninguna cura, ningún milagro podía darle: un momento final de verdad. Para un hombre que una vez cantó sobre la locura, el dolor y la redención, este escenario era su altar esta noche, su absolución. Y mientras las chispas caían del cielo, sus ojos se clavaron en los de Sharon como diciendo: «Estoy en casa, soy libre». El 22 de julio de 2025, solo 17 días después del concierto Back to the Beginning, que conmocionó al mundo, Ozzy Osbourne dio su último suspiro. El hombre que había electrizado a generaciones, desafiado a la muerte una y otra vez, y transformado el caos en leyenda, se había ido. Pero no se escabulló en la oscuridad. Se fue como había vivido en sus propios términos, con el estruendo de los aplausos aún resonando en el tiempo. Junto a su cama estaban las personas que le conocían no como el príncipe de las tinieblas,
sino como padre, como marido, como simplemente Ozzy. Sharon estaba sentada en silencio sin soltar su mano de la de él. Junto a ella estaban sus hijos Jack, Kelly y Amy. La habitación estaba en silencio, sin despedidas dramáticas, sin lamentos de desesperación, solo lágrimas silenciosas, dedos entrelazados y la certeza compartida de que por fin había encontrado la paz. Me miró por última vez, recordaría Sharon más tarde con la voz entrecortada, y lo supe, que no necesitaba decir nada. Podía verlo en sus ojos. Estaba preparado. El mundo, sin embargo, no lo estaba. Cuando se conoció la noticia aquella mañana, el mundo entero quedó conmocionado. De Tokio a Toronto, millones de personas se quedaron atónitas. Las redes sociales se inundaron al instante de mensajes, recuerdos y homenajes. El hashtag #ThankYouOzzy llegó a la cima en más de 60 países. Era más que una tendencia. Fue un maremoto de dolor y gratitud. Los fans encendieron velas, pusieron sus discos a todo volumen e incluso se reunieron en vigilias espontáneas a las puertas de los locales donde había actuado. Para muchos fue como perder una parte de su juventud, de su rebeldía, de su identidad. Sir Elton John fue uno de los primeros en reaccionar publicando una foto en blanco y negro de él y Ozzy entre bastidores en los años 80. Era una fuerza de la naturaleza, un amigo querido, un poeta rebelde vestido de cuero y delineador de ojos. Era una fuerza de la naturaleza, un amigo muy querido, un poeta rebelde vestido de cuero y delineador de ojos. Hoy el mundo parece más frío, escribió. Rod Stewart le llamó el alma más ruidosa con el corazón más bondadoso. Paul McCartney le rindió su homenaje con un mensaje sencillo pero conmovedor. Las leyendas no mueren, hacen eco. Ozzy, tu eco nunca se apagará. Tony Iommi, su compañero de banda y hermano de armas durante décadas de truenos y fuego, publicó una foto de su último ensayo juntos. No puedo creerlo, escribió. Mi querido amigo Ozzy se ha ido. Las risas, la locura, la música, compartimos toda una vida. Nunca habrá otro. El Salón de la Fama del Rock and Roll publica un vídeo homenaje que narra el viaje de Ozzy desde las callejuelas de Birmingham hasta los escenarios de todo el mundo. BBC Radio emitió un maratón especial de 10 horas con sus grandes éxitos intercalados con entrevistas y mensajes de los fans. ITV interrumpió su horario de máxima audiencia para emitir un segmento de última hora titulado The World Mourns a Legend. El mundo llora a una leyenda. Se proyectaron velas con la silueta de Ozzy sobre el Tower Bridge de Londres y el Symphony Hall de Birmingham. Al otro lado del océano, Times Square se iluminó con una enorme pantalla de homenaje en la que aparecían su imagen y las palabras Thank you, Ozzy. En ciudades de todo el mundo, la gente se unió para guardar luto. En Sao Paulo, los aficionados formaron un coro de 1000 personas para cantar Mama, I'm Coming Home en portugués. En Los Ángeles se cerró Sunset Boulevard y miles de personas se reunieron en una improvisada vigilia con velas. En Tokio, una enorme valla digital en Shibuya mostraba su nombre sobre imágenes de sus momentos icónicos en el escenario. Incluso en regiones asoladas por la guerra se celebraban reuniones improvisadas en espacios subterráneos, lo que demostraba que la voz de Ozzy había trascendido fronteras, idiomas y políticas. Su música había sido un salvavidas para los incomprendidos, los perdidos, los rebeldes, y ahora todos volvían para despedirse. Pero quizá el homenaje más sobrecogedor vino de la propia Sharon. En una entrevista televisada 3 días después de su fallecimiento se sentó bajo una luz tenue, sosteniendo el mismo anillo de boda que Ozzy había deslizado en su dedo hace más de 4 décadas. Sus palabras fueron escasas, pero cada sílaba temblaba de dolor y orgullo. No solo quería vivir para siempre, quería importar para siempre. Y lo hace. Hizo una pausa, contuvo las lágrimas y añadió: lo dio todo incluso cuando ya no tenía nada que dar. En ese momento el mundo comprendió que la muerte de Ozzy no era el final de una historia, era el verso final de una balada que resonaría por toda la eternidad. El temblor de la voz de Sharon se convirtió en el temblor de millones de corazones. El mundo no solo había perdido a una estrella del rock, había perdido un símbolo de resistencia, de humanidad cruda envuelta en pinchos y delineador de ojos de un hombre que nunca dejó que la oscuridad le devorara por completo. Se anunciaron conciertos conmemorativos en todo el mundo,
y artistas de todas las generaciones se comprometieron a honrar el legado de Ozzy. Metallica anunció que renombraría su próxima gira mundial como Crazy Train Legacy Tour. Bruce Dickinson de Iron Maiden declaró un álbum homenaje en el que leyendas del rock versionan los temas más emblemáticos de Ozzy. El Vaticano, en un movimiento sin precedentes, emitió una declaración reconociendo su impacto en generaciones. Aunque sus métodos eran poco convencionales, su pasión llegó al alma de la humanidad. Por el momento, los planes para el funeral de Ozzy aún se están ultimando. Se espera una ceremonia privada para familiares y amigos cercanos, seguida de un homenaje mundial retransmitido en directo en Birmingham. Sharon ha pedido a los fans que enciendan velas allí donde estén y pongan su música a todo volumen. Él habría querido eso, dijo ella, no silencio volumen. Y aún así no se ha ido. Su música sigue sonando, su imagen sigue viva. Su influencia sangra en cada riff, cada grito, cada regla rota. Puede que Ozzy Osbourne haya dejado este mundo, pero se ha hecho eterno. A medida que las notas finales se desvanecen, una verdad sigue siendo innegable. No se fue en silencio. Se fue en un trueno. El concierto de Villa Park ya no era solo un espectáculo benéfico. Era la realización de un último deseo profundamente personal. El último sueño de Ozzy Osbourne antes de dejar este mundo. Fue Sharon quien lo hizo posible. Enfrentándose a obstáculos imposibles, movió montañas, reuniendo a legendarios compañeros de banda, reuniendo a la realeza del rock mundial y manteniéndose firme ante las dudas médicas para dar a su marido lo que más anhelaba. Una última actuación en la ciudad que le vio nacer, rodeado de la gente que le quería. No se trataba de recaudar dinero. Se trataba de levantar corazones, levantar recuerdos y honrar a un hombre que había vivido y respirado música hasta su último aliento. Sharon Osbourne, en silencio y con fuerza, se aseguró de que Ozzy no dejara este mundo como un frágil paciente. Se aseguró de que lo dejara como el artista que siempre fue. No se limitó a cumplir un deseo. Cumplió un legado, protegió una llama y ayudó a un hombre a morir con el alma en paz. Cuando las luces del escenario se atenuaron, él no estaba disminuido. Se había transformado. Puede que Ozzy ya no cante, pero su voz resuena más fuerte que nunca. En los estadios, en los auriculares, en los millones de corazones que aún gritan su nombre. Su último susurro, su último deseo se hizo realidad. Su vida fue salvaje, temeraria, legendaria, pero el final fue tranquilo, digno y lleno de gracia. Una última reverencia del príncipe de las tinieblas que convirtió el caos en imperio y el dolor en poder. Su legado no es solo música. Es sobre la resistencia, sobre la pasión que arde incluso cuando el cuerpo falla, sobre el amor puro, duramente ganado e inquebrantable. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si sigues viéndonos, quizá en algún lugar alguien que esté viendo esto se haya enfrentado a una pérdida. Tal vez haya conocido el profundo e indescriptible silencio que sigue a la partida de un ser querido. Tal vez como Sharon has sostenido una mano durante las últimas horas. Tal vez como Ozzy te has aferrado a un último sueño. A ti te enviamos fuerza. La vida es injusta, duele, y la muerte siempre se siente demasiado pronto. Pero quizás, si hay algún consuelo, es que las despedidas, cuando se hacen con amor, pueden ser hermosas. Susurremos todos juntos por última vez. Gracias, Ozzy. Que el próximo mundo sea más amable contigo que este. Que tu alma descanse por fin libre de dolor, y que tu espíritu grite más fuerte que nunca. Descansa en el poder